Victoria, encima con Lee. No sabes lo que pesa. La Copa del Mundo. Qué placer, bienvenidos. En realidad Buenas. ustedes me tienen que dar la bienvenida a mí, porque ustedes Hola, ya estaban Pepe, te acá. extrañé. ¿Cómo andás, Pedrito? ¿Tanto tiempo? La verdad que no nos vemos hace mucho. Sí, un montón. Bueno, de todo pasó, de todo pasó. Yo lo vi por tele. Pero pudiste seguir los acontecimientos, porque todo pasa muy rápido. Frenética, fanática y apasionadamente. Así nos Todo lo gusta. que pasaba todo el día permanentemente. ¿Te No dio pude- FOMO? No, para nada. Me dio pena y miedo. Me dio pena y miedo. Pero particularmente lo de Movistar Arena no me indignó tanto como vi que generó tanta solemnidad, ¿no? Creo que también hay un pequeño acierto de ellos de volver a colocarnos en el lado solemne de la discusión. Sí. ¡Ay, el presidente canta! Bueno, Sí. ¿qué importa que cante? Pero cuéntenme ustedes que estuvieron ahí. No, ¿Quién arranca? está bueno eso que decís, porque yo me fui bastante cruzado del Movistar Arena, me fui un poco de mal humor y me quedé pensando si era porque por ser una vieja republicana que vota a la coalición cívica, cosa que no soy, a mí no me ofenden este tipo de shows del presidente. Al contrario, creo que es lo que más me convoca de ellos. Por algo los empecé a seguir hace ya 4 o 5 años. Y creo que otras cosas me molestaron del evento que vamos a ir hablando en esta columna. Yo no sabía que te habías... Nos fuimos juntos y no percibí que vos te habías sido molesto. No, sí, te lo dije. ¿Sí? Por ahí no me escuchabas. Es que yo Victoria. la pasé contra bien. No, yo tuve momentos muy divertidos también, sí. Yo me bailé todo. Me imagino, porque si estás ahí, ya estás en el baile. ¿Qué Yo vas a estoy hacer? entregada a la situación. Pero queríamos empezar... A ver, hace un año atrás, cuando Milei presenta su libro anterior, iba a decir su disco anterior, su libro anterior, no lo recibe, no le dan la bienvenida en la Feria del Libro, entonces hizo su presentación del libro en el Luna Park. Y fuimos con Emi, para Argentinos de Bien, a hacer una entrega sobre juventudes libertarias. Volvimos un año después y a casi 2 años de gestión mileísta a hablar con los pibes y las pibas. Y encontramos varias cosas que queremos compartir con ustedes, pero para arrancar y darle un poco de contexto a esta columna de Argentinos de Bien, nos gustaría hacer como algunas lecturas de lo que pasó el lunes en el Movistar. Dale. Que tiene que ver con la cuestión política, porque es como un relanzamiento de campaña. O sea, hubo un primer lanzamiento que fue en Moreno, después vino Córdoba y ahora hay un Movistar Arena. Sí, decía Agustín Laje algo que me pareció atinado, que es, bueno, a la oposición dura no le va a gustar este acto ni ninguno que haga Milei. Al voto blando de Milei, y probablemente esto le generó algún tipo de ruido. Esto Sí. fue para el votante duro. Para el militante de la Libertad Avanza fue una inyección anímica. Sí. De esas que uno cuando las ve de afuera no las entiende, porque claro, uno no siente por Milei lo que sienten esos pibes. Entonces lo ves y te parece todo medio patético, medio decadente. Pero decía Laje algo, me parece cierto, que es este acto fue para nosotros, decía. Sí, hay como una intención de fortalecer a ese núcleo duro que acompaña a la Libertad Avanza. Por otro lado, la presencia de Agustín Laje no es menor, es como mostrar al heredero, ¿no? O por lo menos la persona que lleva adelante las consignas de la batalla cultural. Y polarizar al extremo, porque parece que en estas elecciones no hay nada en el medio. O sea, tenés oficialismo y Y oposición. kirchnerismo nunca más, claro. Y después, a mi entender, digo, en un momento donde necesitamos quizás un poco de normalidad o de certidumbre, estamos esperando que vuelva el equipo económico, no sabemos si con o sin dinero, de los Estados Unidos, aparece este Milei, que es el Milei Original. más auténtico de todos, ¿no? Y el menos presidente de todos, que es el rockstar, que en 2023 funcionó muy bien y que me parece sirve para separarlo de palabras que se instalaron en los últimos meses como narcotráfico, palabras como corrupción o como estafa, y me refiero a los audios de Españolo, lo de Spert y el caso Libra. Decía Pagni en La Nación, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, algo así como, bueno, en el 2023, mientras todos los dirigentes y todos los candidatos hacían como un diagnóstico de lo mal que estaba la Argentina, un diagnóstico lacrimoso y triste, había uno que encarnaba un poco ese sentir popular y la gente decía, bueno, este no me cuenta cómo estoy, sino que está como estoy yo, ¿no? Sí. Y se pregunta Pagni, me parece que es una buena pregunta para abrir. Bueno, ¿en este escenario pasa lo mismo? ¿Milei sigue representando cómo está la gente o queda un poco desacoplado porque ahora ya no es candidato, sino que es presidente? No, creo que conecta con ese núcleo hiper duro. Perfecto. Ya Estás entendí. muy bien con las Me gustó. gafas. Estoy un poco engripado, por eso me las Sí. puse, le aclaro a la audiencia.
No, creo que conecta con esas, no eran 15.000 personas, eran 12.000 personas, ponele 10.000 personas, Sí, estaba no a un estaba 80%. a tope como en el 23. No, para nada. El 23 tuvo 2 cierres de campaña ahí en el Movistar Arena, en las PASO y en las generales. Y creo que sigue conectando con esos pibes libertarios bueno, que claramente tienen una identificación con él muy fuerte y lo siguen como un líder realmente. Pero no sé si con los votantes de La Libertad Avanza en general. Me parece que no. Y hay otra lectura que no es solamente que fue para el núcleo duro, sino que fue para él mismo, digamos. Sí. Para Javier Milei. Está cumpliendo Cumpleañito. su sueño de rockstar, que ya lo vimos en mayo del año pasado. Lo recordaba Victoria. Quiere cantar en un escenario lleno No, de todo gente bien. mirándolo, gritando. Y que lo aplaudan. Y que lo aplaudan. Sí. Aunque cante... bueno, yo no soy cantante, así que Sí. no lo voy a criticar. Pero Sí. También está la idea de que un jefe de Estado tiene que ser una sola cosa y a mí me parece que no. Digo, lo que pasa es que es muy difícil de entenderlo en los cajones a los que estamos acostumbrados. No, lo que uno podría preguntarse es si no es muy pronto para volver a cerrarse en su propio núcleo duro y renunciar a ese 56%, ¿no? Ni te digo tratar de ampliarlo, porque bueno, ¿cuánto más podés ampliar? Ujú. Pero de renunciar a ese votante que efectivamente lo votó con cierta expectativa. Pero bueno, tampoco todo es un cálculo electoral, ¿no? No. Evidentemente ellos necesitaban como una inyección anímica. Sí, de euforia, Claro, de presencia. exacto. Y aunque este Milei que vimos el lunes en su show personalísimo es bastante parecido a ese Milei de 2023, nosotros pudimos advertir algunos cambios en el público. En principio, un gran despliegue de las fuerzas del cielo. Y en una parte de su discurso con el cosplay de rockstar, no de presidente, Javier Milei agradece a otra agrupación que se llama La Púrpura. Ese color negro, amarillo, las banderas de Gadsden que veíamos mucho en 2023, no estaban tan presentes en el Movistar del lunes. Y nos estamos refiriendo ya no, porque nos estamos refiriendo a lo que nos interesa, que es pura calle y testimonio, es a la gente que fue a ver al presidente, más que lo que pasa sobre el escenario, donde además estuvo en la batería Berti Venegas, Ujú. Lynch, que va a reemplazar a Espert en la Comisión de Presupuesto, y su hermano Joaquín, que es candidato a senador por la provincia de Entre Ríos, tocando la guitarra. Digo, tenemos ya para no nos ver. importa eso. Esa es la foto de la banda liberal, que es la que tocó el año pasado. Y para comparar... En el Luna Park. Claro, en el Luna Park. Y acá para comparar se amplió un poco la familia. Bien. Y esta es la banda presidencial, ya no Ya la banda son los liberal. auténticos decadentes, prácticamente están a 2 trompetistas Claro. de ser los decadentes. Se Sí. suman mujeres, está Lilia Lemoine y otras 2 Coristas. coristas. La flaca de exactamente. pelo largo estuvo el año pasado en el Luna Park. Ah, estaba. Sí, pero pero, no en la foto. Claro, y Lilia, bueno, Lilia cada vez más cerca de Javier Milei, ¿no? Ujú. ¿En qué sentido? Bueno, es buena pregunta. Mirá, para mí Lilia Lemoine es un personaje que está contado por la mitad. Yo creo que cuando ella habla es la voz de Karina. Mm. Y por otro lado tiene mucha facilidad para reconvertir discursos y acomodar lo que dijo alguna vez de una manera diferente para que calce en la opinión pública. Y lo vamos a ver ahora, cómo los militantes más jóvenes se apropian de esos discursos que estuvimos escuchando y te los devuelven, ¿no? Como explicaciones válidas. Pero no lo voy a repetir porque ya lo hablamos 1000 veces acá y en otros lados. Lilia fue una de las primeras en decir que Espert tenía vínculos con el narcotráfico. Claro. Bueno, parece que vuelve también el tabula rasa de 2023 Claro. porque Espert quedó en la fila. Bueno, Todo eso... esto cruzado, me hago cargo de lo que digo, por una historia de amor no resuelta. Sí. Que Guau. uno espera que. ¿Esto que- lo que dicen así termine bien. abiertamente? Sí. Lo que pasa es que ella lo ha dado a entender de todas las maneras posibles. Historia de amor no resuelta entre Javier Milei y Lilia Lemoine. Yo diría que sí. Bueno, pero ella lo admite en una cámara oculta que le hicieron. ¿Qué historia de amor está resuelta igual, no? Ninguna, No, pero yo te y- digo, en los finales que fantaseo de la libertad, no estoy hablando de final no democrático. Sí. Yo quiero que se casen. Lilia Lemoine y Es lo Javier más Milei. importante que tengo para decir. Comparto. Yo quiero que ellos terminen juntos. Bien. Son tal para cual. ¿Cuál es el impedimento para que eso suceda? Lo que pasa es que Javier Milei está rodeado de mujeres ok. y sobre todo su hermana usa a esas mujeres como las va acomodando, ¿viste? De acuerdo al escenario que se plantee. Pero no me quiero meter ahí porque Feli nos dijo que tenemos hasta I-20. Dale, vamos. Sí, podemos ver el primer acercamiento a los jóvenes libertarios este lunes, anteayer, en las afueras del Movistar Arena. Se estaban ahí preparando muchos grupos con distintos colores que ahora vamos a ver y muchos testimonios distintos y algunas historias de vida. Si lo tenemos para ver, vamos con eso. Hoy en Movistar Arena viene el señor presidente Javier Milei
a presentar su libro. A Milei, a ver, lo conocí más o menos 2015. Papá me mostró un video suyo, 2014, 2015. Yo lo descubrí recién en 2020, cuando nos encerraron. Recuerdo que lloraba mucho porque no sabía qué iba a pasar, tipo tenía mucho miedo de la inflación terrible que había, de la inestabilidad económica impresionante que había. Me metí solamente para fiscalizar en el 2023, porque como todos los jóvenes, si ganaba otra vez el peronismo, nos íbamos a ir del país, creo que la mayoría. Es más, yo ya tenía todo planeado. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. La juventud ya está explotada. En Córdoba actúan mucho, los jóvenes apoyamos mucho a Milei, y más en Córdoba, la más liberal del país. Así que desde ahí partimos y llegamos acá. En cuanto a la gestión del presidente, yo estoy de acuerdo con absolutamente todo. Para empezar, lo que más se nota así de golpe es en la inflación, que antes vos ibas un día a comprar y al día siguiente vale casi el doble. Eso es lo que más fácil se puede notar. La primera vez que en el país hay un tipo con las ideas claras, ¿no? Que sabe qué rumbo hay que tomar y no se corre de ese rumbo. Un poquito más de seguridad, que han bajado un poco los precios, casi ni se podía vivir. Teníamos que cambiar constantemente dólares, ahora ya no tanto, por lo menos. La mayoría de todos los jóvenes de hoy en día apoyan más que todo a Milei, ya que se han dado cuenta de que la Cristina y demás no son lo que decían y ya no se dejan influenciar por ese tipo de cosas. Si hasta varios compañeros míos se quieren sumar, pero todavía no pueden por lo mismo del tema de los padres. Ahí está la cuestión de que no los dejen entrar nomás. O sea, hay padres que no los dejan, ¿por qué? ¿Porque son peronistas o porque son muy chicos? Porque son peronistas y por la misma religión que no los deja meterse en ese tipo de quilombo. Hay un tema con los jóvenes que es que les cuesta entrar en el mercado laboral. Por ahí entran, tienen trabajos precarios o mal pagos. No sé cuál es la situación de ustedes. Mira, no creo que sea por el gobierno de ahora, por la gestión de Javier Milei, sino que el trabajo precario y lo demás viene hace rato y es culpa de leyes que ya estaban hechas y cosas que nunca se pudieron regular y muchas regulaciones, exceso de regulaciones también, exceso de impuestos y demás. Por eso, al día de hoy tenemos muchos trabajos precarios. Y otra cosa, el que no trabaja a veces es porque no quiere, porque trabajo, yo sinceramente veo muchos lugares, trabajo hay. El tema es que hay que ir a buscarlos y tener la voluntad. Yo sigo desde 2018, cuando estaban intratables, los bancos desde ese momento y nada, ahora que tocó ser presidente, voy a estar en todos los lugares que pueda. Mati, vos tenés una discapacidad, ¿sí? ¿Me podés contar un poquito cuál es tu condición? Bueno, básicamente nací sin manos y piernas, eso es lo principal, ¿no? Hubo en los últimos meses una controversia respecto a los subsidios que se le dan a las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Bueno, yo creo que primeramente estuvo bien el gobierno en auditar a las personas, porque obviamente hay personas que no tienen discapacidad y cobran, y esa plata puede ir a las personas que sí tienen discapacidad. Después me parece que se utilizó mucho políticamente. No vi muchas irregularidades, la verdad. Me parece que estuvo bien el gobierno de lo que hizo. Detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Bueno, ahí estaba. Un par de cosas sobre lo que acabamos de ver. Primero, el último testimonio, habló Vicky con Matías Garate, que es un pibe que se hizo conocido el año pasado porque un poco lo apadrinó Ramiro Marra y impulsó una colecta para que él pueda ir a la universidad. Y nos contó también en esa charla, le contó a Vicky que está estudiando inteligencia artificial y robótica, ¿verdad? Sí. Así que es un personaje, obviamente no famoso a nivel nacional, pero sí conocido en el mundillo libertario. Che, lo mencionan a Ramiro Marra y me corresponde preguntarles, ¿hubo alguna presencia sorpresiva? Ramiro Marra no estuvo en el Movistar Arena. No, Ramiro Marra perdió la memoria. Ok. Y la Libertad Avanza también se olvidó de Ramiro. Tabula rasa. Tabula acá rasa. hay como una... O sea, ¿está todo mal con Ramiro Marra? No está todo mal. Lo que pasa es que, digamos, Marra quedó después de la izquierda, el porcentaje de votos que sacó en las elecciones porteñas. Y además es desconocido por... Marra, miembro fundador de la Libertad Avanza, fue desconocido por Javier Milei. Entonces, bueno, su aporte está hecho y ahora creo que está haciendo algo de finanzas y hablando de estoicismo. Sí, con lo que hacía antes, ¿verdad? Sí. Más o menos. Bueno, a mí me interesaba como... Fuimos en mayo del año pasado a algo parecido, a un evento parecido de Milei. Todavía no había pasado ni el caso Libra, ni el caso Spagnuolo, ni el caso Spert.
ni la derrota en la provincia de Buenos Aires, ni la corrida cambiaria, ni el préstamo de Trump y Bessent. Digamos, pasaron muchas cosas en el medio. Me interesaba ver qué pensaban ahí los jóvenes. Y yo creo que al menos a este núcleo duro no les entra una bala, digamos. No, cero. Eso es lo que define un núcleo duro. Exacto, sí. Yo quería aportar algunos datos que tienen que ver con empleo en la Argentina en relación a los jóvenes, porque ahí escuchábamos algo para decir, las fuerzas del cielo, la verdad, y los que llevaban las remeras púrpura, vamos a decirle ahora, movilizaron. Había micros por todos lados, digo, recurrieron a las prácticas clásicas de movilización, no digo que esté bien ni mal, digo que... Había organización. Había organización y hubo gente que viajó en micro a la capital durante toda la noche. Veíamos personas que vinieron desde Córdoba, desde Chaco, desde La Pampa, desde Misiones, desde Corrientes. Eso es algo que también cambió. Era de fenómeno barrial a fenómeno capitalino. Bueno, movilizaron. Las fuerzas del cielo, más que nada jóvenes, y entre los de remeras violetas, que son filiales de la Libertad Avanza del interior, había pibes, pibas, pero había familias también. En términos etarios había una preeminencia de juventud. Y en términos de género, de varones, Sí. para ponerme biologicista, ¿no? Pero mayoría varones. Bueno, volviendo a ese estereotipo de votante de Milei, ¿no? Absolutamente, Pibes jóvenes. sí, y además nos interesaba traer este tema porque en 2023 la juventud fue la que le dio el empujón a Javier Milei. O sea, el 70% de los jóvenes votaron a Javier Milei. De acuerdo a la consultora Atlas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Eso es lo que nos interesaba saber con estos chicos que decidieron seguir a Javier Milei. Algunos apuntes sobre empleo, porque una de las chicas de Córdoba habló de eso, le preguntamos sobre las opciones que tienen los jóvenes en el mercado laboral. Y la verdad es que ella decía, bueno, no hay trabajo, no es cierto, hay trabajo, hay que salir a buscarlo. No, bueno, y que el problema del empleo y la juventud es un problema que viene arrastrándose varios gobiernos, no hay ninguna duda. De hecho, Ninguna recuerdo la duda. Expo de Trabajo Joven que organiza Sí. Macri en la rural. ¿te acuerdas que había fila? Fila tremenda, y que Cristina dijo eso, denota la distancia que tienen con la realidad social que se está viviendo. No, porque ya incluso te digo, desde el lanzamiento del Progresar en el último mandato de Cristina, eso era una política pensada para lo que se llama los ni-ni, ¿no? Sí. Claro, Ni los estudian ni nini. trabajan. Sí. Ahora también corresponde decir, Milei y la fuerza gobernante sostenían que eliminando el gasto público iba a haber un sobrante, digamos, que ese superávit se iba a traducir en inversión privada, y tampoco pasó. Tampoco pasó, pero porque vamos a traer cifras de un mercado laboral que cambió desde la pandemia y sobre todo con la tecnologización del trabajo. O sea, cada vez, yo lo veo en las redacciones, digamos, aquel redactor que escribía notas, bueno, hoy te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, son cifras que voy a arrojar en un método totalmente antitelevisivo, pero para que se entienda el contexto y no para desmentir a las chicas que nos dieron su testimonio, sino para ver dónde estamos parados. En principio, para fundar, el desempleo juvenil triplica, casi cuatriplica el desempleo de los adultos. O sea, a los que más les cuesta encontrar trabajo son a los jóvenes entre 19 y 25 años. Y hay otro tema que va pegado al tema del empleo, que es la educación. Esto lo da cuenta Argentinos de Bien, y es que 1 de cada 10 chicos termina en tiempo y forma la secundaria. El tiempo y forma es que no abandonan ni repiten, ¿no? O sea, 1 de cada 10 chicos en Argentina. O sea, los que logran egresar del secundario después tienen que entrar a un mercado laboral que divide en cuestión de clases, y esto ya corre por mi cuenta. Si un pibe forma parte de las clases medias altas, clase alta, bueno, posiblemente encuentre un laburo que le va a durar 1 año u 8 meses. ¿Por qué? Porque va saltando de empleo en empleo por una cuestión de búsqueda personal. Ahora, si vos sos de clase baja y no vivís en capital y no pudiste terminar la escuela, vas a agarrar el laburo que encontrás, y es ahí, en ese sector de la población, donde se registra la mayor informalidad. Entonces, hay una parte de verdad en si vos buscás trabajo, encontrás, pero ¿cuáles son las condiciones de ese trabajo, no? Y eso va ligado directamente a la educación. Y digo, no es un tema de Milei, es un tema estructural que lleva muchísimos años en la Argentina y que no se puede resolver. ¿Qué más vieron el lunes en el Movistar Arena? Bueno, lo que vamos a ver a continuación, que es el otro editadito que armamos, es
un poco de caras conocidas, de funcionarios, de diputados, de digamos, los dirigentes, segundas, terceras líneas, y también esto que hablaba antes, ¿no? Todo lo que sucedió en los últimos meses, a ver cómo reaccionan ellos, no solamente los dirigentes, sino también las bases libertarias. Me interesaba charlar con ellos de eso, y también por si alguien se cruza este video dentro de 10 años, y que tengan en cuenta el contexto, Javier Milei se subió a ese escenario a cantar Ratones Paranoicos y Ataque 77 y Charly García el día siguiente al que bajaron el primer candidato de provincia de Buenos Aires, o sea, el candidato más importante de todo el país, por tener vínculos con un presunto narcotraficante. Eso pasó el lunes y así respondían los libertarios. José Luis se quiso bajar para que todo lo que se estaba diciendo alrededor de él no sea utilizado políticamente por el kirchnerismo, y ahora el cabeza de lista es Diego Santilli y estamos todos acompañándolo. Justamente hay una gran diferencia entre la Libertad Avanza y el resto de la política tradicional. Nosotros no queremos que el debate se vea manchado, el debate de las ideas y de la provincia y del país que queremos, lo cual también es una gran oportunidad nuevamente para demostrar la apertura que siempre ha tenido este gobierno. Era obvio que este gobierno, que es antisistema, que viene a romper el status quo, iba a ser atacado por el Leviatán, por el establishment. Diego Santilli ahora debería encabezar la lista una vez que se bajó José Luis Espert. ¿Él es parte del Leviatán o es parte, no sé, de las fuerzas del cielo? Mira, yo me adhiero al proyecto de Milei. Si él considera que Santilli tiene que ser parte de las listas, yo confío en Milei, yo confío en su criterio. Todo lo que haga el presidente yo voy a apoyar porque confío en su proyecto. Me parece que todo tiene una finalidad y un objetivo. En mi opinión, decisión sabia por parte de él, pero me molesta que haya entrado esa bala. Después de cerrar la puerta, la espera abierta, la locura apasionada del amor. Españolo bien rajado, algo que sí, no sé si es ponderar, pero sí reconocer es que este gobierno corre por lo menos, tarde en el caso de Esper, porque debería haber sido previamente, pero corre a las personas del medio, algo que no vivimos quizás con otros, salvo el diputado Teta, no vivimos con otros gobiernos cuando hay un problema con gestión que se han apartado. Bueno, lo tenemos Espinosa, Ishi y varios referentes más que siguen en sus cargos. Para mí es como un plan que tiene Milei. Cuando los kirchneristas se creen que ganaron, bajan la guardia y ahí se entierran un poco más. Para mí Milei trata de, por así decirlo, perder para ya más adelante ganar, volver a ganar las elecciones. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Vamos, vamos! ¿Qué piensan sobre el recorte a las universidades nacionales, dado que ustedes estudian, ¿no? Ahí. Personalmente, como estudiante, no lo vivo como tal porque empecé a cursar este año. No creo que las universidades estén en peligro, no creo que nadie sensato quiera cerrar las universidades como tal. Me parece totalmente correcto lo de auditarlas, sí, para que los fondos realmente se destinen a un uso apropiado y obviamente eso se haga notar en las universidades como tal. No me parece tan terrible. Los profesores se quejan, pero yo he tenido testimonio de otros profesores que están bastante bien y que los obligan a ir a las marchas y a los paros y esas cosas. Bueno, veíamos ahí en los testimonios a Agustín Romo, jefe de bloque de diputados bonaerense, a Nahuel Sotelo, que es secretario de Culto y Civilización Nacional, a Romina Díez, que es diputada nacional por Santa Fe, y a... El micro que aparece atrás de Romo es de Mía Amoroso. Digo, para también, digamos, mostrar esto, ¿no? Que el mover el aparato chico o grande son los mismos elementos, el escolar, la bandera y demás. Y estaba también Tomás Díaz Cueto, colega streamer, que está en LACA y en El Observador. Sí, y las chicas que aparecen al final son de General Pico, La Pampa, y estudian en la Universidad Nacional de La Pampa. De ahí la pregunta, ¿qué piensan sobre el desfinanciamiento de las universidades nacionales? Y ahí quiero agregar algo. El gobierno promueve las auditorías que nunca hizo. No hay auditorías a las universidades nacionales públicas. Se están tirando la pelota porque eso le corresponde a la AGN, que está
bajo el mando de Juan Manuel Olmos, necesitan un equipo de 7 personas. El único designado es Olmos para hacer las auditorías. Después, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene que designar a 3 y 3, o sea, un equipo de 7 para auditar. No hay auditorías. O sea, si el gobierno quiere justificar el desfinanciamiento a la educación pública por el tema de auditar los gastos, eso no está pasando. Bueno, hay algo que la sensación que me quedó de hablar sobre todo con los dirigentes. ¿Te cambiaste las gafas? ¿No vas a hacer ninguna referencia al tema? No, sí, me pareció que ya estaba como, ya me acostumbré. Soy fotosensible como el presidente. Entonces me cuesta ¿Y acostumbrar. olfato tenés? Porque él no tiene, ¿viste? Estoy engripado, pero tengo olfato. Sí. Dale. Es muy aburrido en estos días hablar con los dirigentes de La Libertad Avanza, al menos en on, ¿no? Digamos, al aire en las entrevistas. Perdieron todo lo disruptivo que vemos en Milei en el escenario, lo perdieron las segundas líneas. Ellos Y reciben... porque medio que están en una, no nos entra una bala. No, y están totalmente marcospenizados. Claro. O sea, les llega los 2 renglones de lo que tienen que decir a la mañana y lo repiten ahí en el acto y no los podés sacar mucho del cassette. Bueno, vimos el abrazo entre Milei y Santilli que se da en un estribillo de una canción que alargaron y demás, que el presidente va a saludar a los funcionarios que estuvieron en el Movistar, y con Emi nos preguntábamos qué quedaba de eso de 2023, donde el tipo llegaba y rompía todo y los pibes llegaban y rompían todo. Y nos pareció que, bueno, que ahora lo que tienen que hacer es militar al macrismo de alguna manera. O sea, Santilli no solo es la representación de la casta. Recordemos que, digamos, el origen, sobre todo fuerte del mileísmo, es la cuarentena, ¿no? Es la lucha contra la cuarentena. Y Santilli era vicejefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que era del trío pandémico que lo vimos todos durante meses ahí dando conferencias de prensa y cadenas nacionales. Entonces es muy difícil evitar esquivar esa contradicción. No queda tanto tiempo, así que queríamos contar algo que también pasó en las afueras del Movistar Arena antes de entrar y también cuando estábamos ya dentro, que son algunos enfrentamientos, porque aparecieron unas asambleas vecinales opositoras al gobierno nacional y algunas organizaciones de izquierda. Y entonces, bueno, se picó un poquito. Había policía, había gendarmería, había cordones policiales que intentaban... muy aplaudida la policía por los militantes Sí, libertarios. Sí, totalmente. La policía de Jorge Macri, la policía de la ciudad. No, había gendarmería, que es una fuerza nacional. A cualquier pero, fuerza de seguridad que aparece le aplauden en general. o sea, cualquier persona con casco, uniformado, arma, ¿cómo se llama el palo ese? ¿Cachiporra? La cachiporra, el palito de amasar ideologías, Sí, como decía sí, Mafalda. Bueno, cualquier persona así uniformada que respondiera a las fuerzas de seguridad era aplaudida por los militantes. Gracias por cuidarnos, dicen siempre. Claro, gracias por tenemos cuidar. un poco de imágenes de eso, me parece, solo para ir pasando mientras charlamos. Así se veía la plaza de Orrego, creo que. Adelante del cordón había un grupo de manifestantes de izquierda y yo ahí preguntándole al Cana si se puede entrar. Bueno, y claro, ellos se quedaban ahí, pero estaban atrás de unas rejas y el camino que hacían los militantes que iban a ver a Javier Milei, en un momento se tenían que cruzar sí o sí con esto. Y con la asamblea barrial que estaba en Corrientes y Dorrego. Y ahí hubo algunos enfrentamientos. Terminó a los piedrazos y a los huevazos. Eso no lo llegamos a ver porque ya estábamos adentro, pero nos lo contaron algunos amigos y algunos colegas que estaban Pero además afuera. Venus Psíquica lo predijo en la evidencia. Claro. ¿Viste? ¿Te acordás Es que te lo verdad, mandé? Claro, es verdad. Venus Psíquica lo predijo. Bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que se va a seguir tensando la cosa si seguimos en este camino, ¿no? Y, digamos, siempre hablamos del espejo que es Estados Unidos con el trumpismo y el espejo que es Brasil con el bolsonarismo. Bueno, allá están a los tiros en las campañas electorales. No es una expresión de deseo, por supuesto. Me gustaría que eso no sea el camino que recorre Argentina. Pero bueno, si se dice desde el Estado que los zurdos de mierda tienen que correr, del otro lado tampoco hay muchos esfuerzos por calmar la cosa. Y si el que habla en el escenario, en un acto oficial, es Agustín Laje, que dice que festeja cada vez que le pegan un tiro a un zurdo en una marcha, bueno, estamos recorriendo ese camino, me parece. No pasó a mayores esto, obviamente no hubo heridos, por lo que entiendo. No, se picantearon un poco Claro. y Sí, unos gritos. voló, pero también hubo un tema, que era hasta I-20, ¿no? Que teníamos. Sí, sí, Ah, tranquila. bárbaro. me preguntaron mucho por el tema entradas. Y acá hay algo para explicar, porque además la coalición cívica hoy presenta un pedido de informes para que alguien explique quién pagó el costeó- acto. Claro, quién pagó ese acto. Tema entradas. ¿Era gratuita? Sí, pero no era libre. O sea, para entrar vos tenías que tener Nada es gratis, un dicen ticket. ellos, ¿no? No, Nada es gratis. pero digo,
Tenías que estar o anotado en la página web de las Fuerzas del Cielo o en alguna filial de La Libertad Avanza, que cada uno tiene como su referente. Entonces, cuando llegaban, tenían que ir a buscar sus entradas, que después eran repartidas. La verdad es que había mucho control policial, además de la seguridad privada del estadio. Pasamos por lo menos 4 de seguridad, molinete, cacheo. Sí, yo casi no puedo entrar. Control de metales. Bueno, digo, era gratuita, no era libre y el que no tenía entrada no pasaba. Bien. Siempre es muy complejo. La acreditación para prensa y también el acceso para el público general, al menos desde 2023, es así en los actos de La Libertad Avanza. Nosotros conseguimos. Sí, nosotros lo logramos. ¿Por qué casi no podés entrar? Porque no tenía acreditación de prensa, entonces no me dejaban pasar como prensa, pero no me dejaban pasar como militante libertario porque tenía un micrófono. Y ellos no permiten que entres con micrófono. Pero perdón, si no tuvieses el micrófono, ¿eras militante libertario? Sí. Claro. Era como una limitación que no podían hacer nada. Son como robots. Bueno. Le mandamos un beso a Sofía Schmidt, que hizo Sí, las espectacular, se la imágenes. rebancó. Sí, que fue compañera en la cobertura. Bien, lo último para cerrar que Dale. traje es para entender un poco la juventud libertaria, pero desde la parte oficial, digamos, cuál es la estructura de la juventud libertaria a nivel nacional, cómo se están ordenando. Esto es muy reciente porque obviamente ya sabemos que La Libertad Avanza arrancó improvisadamente y arrancó a los tumbos y como se pudo, pero desde el año pasado que hay un partido nacional, que lo armó Karina Milei. Karina Milei, la verdad, la gran ganadora o beneficiaria de todo el escándalo de Fred Machado, porque no se habló más. Es cierto. Casi hasta me despierta alguna sospecha, te diría. ¿Vos No decís s- que no aparecieron más audios? No, o sea, si aparecieron, no se difundieron. Y no sé, había 50 minutos de audio, pero además Karina levanta esa demanda, dice, bueno, difundan lo que quieran. ¿Te acordás que había presentado una demanda? cautelar. Exacto, por su honor y bla, y después levantó y no salieron más audios. Mirá. Bueno, quedan un par de semanas de campaña todavía. Quedan un par Ahora de semanas sí. de campaña. Si llega algo acá, exactamente. lo pasamos. ¿Habrá un escándalo más antes del 26 de octubre? Bueno, ¿O con esto estamos? No, un juez pidió los teléfonos de Milei y de Karina por el tema Libra. Sí. Y bueno, espero que no se filtren, imagínate. No, espero que no se lo den, la verdad. Espero que no se lo den. Espero que no respeten el fallo de la justicia. Sí. Voy a mostrar algunas caras no tan conocidas, pero que van a ser cada vez más importantes en la estructura de gobierno. El primer nombre es Yarif Menem, que si lo buscan, si lo googlean, van a aparecer algunas notas de Karina Milei designó a Yarif Menem como representante de la Juventud Libertaria. Eso no es así, o al menos no es así oficialmente. Él sí es la mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados, es su sobrino segundo, por lo que entiendo. Y bueno, tiene tareas administrativas, le toca negociar con los sindicatos del Parlamento. Es quien entre autorizó otras la cosas. camioneta que sacó a los diputados y llevó a Ezeiza a la visita a los genocidas. Pintón. Él tiene... Sí, Menem. un Chad. Menem. Un Chad Menem, Menem. un Menem. Él tiene esa tarea dentro de su rol, pero lo que dice es que para determinada cantidad de personas dentro de la camioneta, dentro del transporte, se autoriza automáticamente. Entonces que no pasó por sus manos. Bueno, habrá que chequearlo. Supongo que serán esas investigaciones. Bien, tercera generación de Menem, ¿no? Combatiendo O la cuarta, no sé O ya cuarta, cuántos son. O cuarta. Pero él no es el líder de la Juventud Libertaria Nacional a nivel oficial, sino que la persona que maneja eso y que fue designada por Karina Milei es Rocío Gómez. Rocío Gómez es estudiante de Economía en la UBA. ¿Es ella? Es ella. Subió muchos videos por estos últimos meses porque fue candidata en la tercera sección. Ahí con el municipio central que es La Matanza, pero ella es de Lomas de Zamora. Bien. Ah, Y por eso están... ella primero armó, ella milita desde 2022 en el liberalismo, primero armó La Libertad Avanza en Económicas, un lugar, la UBA en general, pero sobre todo Económicas, muy hegemonizado por la Franja Morada, por los radicales, por el reformismo, y ahora coordina la UBA en general, es decir, la Juventud Libertaria de la UBA en general, y la Juventud Libertaria a nivel nacional. Debajo de ella están los presidentes de las Juventudes Libertarias de cada distrito, que en realidad en general no se llaman presidentes, sino responsables o O coordinadores. referentes. Pero lo que pasa es que por ahora no están armados oficialmente en todas las provincias. Tenemos un mapita, que es el número 12, que es donde sí designaron oficialmente los nombres. Bueno, faltan un de la- par, ¿no? Faltan bastantes. Obviamente hay un montón de agrupaciones juveniles en todo el país de libertarios, pero todavía... No son oficiales, no tienen la bendición de Karina. Exactamente. En realidad funciona así. Karina bendice a una persona en cada distrito. Por ejemplo, Pilar Ramírez, que hablamos de ella hace 15 días en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Sebastián Pareja en la provincia. Bien, y Karina. a su vez ellos bendicen a un joven. Es Excelente. absolutamente verticalista y es por derrame, ¿no? Los bancos. Sí, bueno,
¿Ves? Como tiene que O sea, ser. como ¿Qué- tiene qué que va a ser. ser? ¿Una Digo, asamblea? no ¿Para hay quién es nada el nuevo. representante libertario de la juventud en La Pampa? Sí, Total. pero por supuesto que esto genera algunos resquemores cuando designan a uno que quizás no le puso tanta onda o que había otro que esperaba recibir ese cargo. Juan Bautete era el responsable de las Juventudes Porteñas y fue desplazado por Él Dante Di era Carlo. el mano derecha de Arrieta. Exactamente, era Claro. en la prensa de Arrieta. Sigue, por supuesto, ahí cercano al esquema de Carina y a las Juventudes Libertarias Porteñas, pero el que se quedó con el título de presidente de la Juventud de la Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires es Dante Di Carlo. Dante Di Carlo, que también estudia economía, pero en la UADE, bueno, es un pibe que empezó a tener movimiento en redes, que también es sobrino de Di Carlo, el de River, que hoy no sé qué cargo tiene, pero que va a ser presidente, me dicen acá detrás de cámara, veremos cómo le van las elecciones. Así que tiene ahí muchos vínculos y se ganó la confianza de Carina y de Pilar Ramírez. Él es de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos otros nombres, no quiero tirar un montón de nombres por la cabeza, pero básicamente están armados más orgánicamente en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Formosa, en Jujuy y en La Rioja. ¿Falta Patagonia? Falta. Patagonia falta bastante. Lo que sí apareció son candidatos también jóvenes, ¿no? Que no siempre son los presidentes de las juventudes, pero que, por ejemplo, tenemos a Gino Visconti en La Rioja, que también es el referente de juventudes de esa provincia. Tenemos a Juan Cruz Godoy en Chaco y tenemos a Agustín Pellegrini en Santa Fe. Ellos encabezan sus listas a diputados nacionales o están ahí en lugares muy expectantes y son realmente muy jóvenes, digamos, alrededor de 30 años, 25, 30 años. Probablemente muchos de ellos terminen en la Cámara de Diputados y los veamos desde diciembre en adelante. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Por un lado es, bueno, las listas las armamos con los que tenemos, pero sí hay que reconocer al mundo libertario el recambio generacional, ¿no? Porque en este no tener ponen a pibes y pibas. No está ni bien ni mal, digo. No, Parece claro. que con los recursos... Bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y entran Y vamos las a buscar. juventudes. Claro. Y sí. No son los primeros que lo hacen. No son los primeros y por eso me parece que está bueno que veamos las estructuras espejo, ¿no? No son tan distintos en cuanto a organización y previsión a las estructuras tradicionales para no ponerle Nombre. Total, Nombre, para y- no meterte en quilombos. No, claro. Total, y volviendo al principio lo que decía Victoria de los colores que se vieron en el acto del lunes, ¿no? Porque es algo que no habíamos visto hasta ahora en un acto libertario, que es mucha presencia de remeras y gorritas y estandartes romanos color bordó con dorado, que son las fuerzas del cielo, que responden a Santiago Caputo y que la integran, por ejemplo, bueno, el Gordo Dan, Daniel Parisini, Agustín Romo, que lo escoltaron al presidente Sagaz. por todo eso, por todo ese lugar del campo del Movistar Arena. Sagaz es otro, claro. Bueno, los que vemos al aire de Carajo Stream todos los días a la noche, ¿no? Todas las noches. en Pero realidad. además que se ganaron hacer la entrada con el presidente, sin los estandartes porque el Movistar Arena no lo No te deja permitió. entrar banderas, claro. Pero bueno, no sé, no, Lo que no nos pasó en tienen obras. Tenemos los mismos problemas. no tienen un lugar en las listas, pero ahora se ganaron poder acompañar al presidente al Y escenario. claramente había una disputa ahí, ¿no? Digamos, como en un acto peronista, de por ahí un acto de Cristina de hace 10 años, que veías las banderas turquesas de Nuevo Encuentro, las blancas de la Cámpora y las verdes de Colina. Acá está claramente diferenciado los púrpuras de Carina, Bien. los bordeaux de Santiago Caputo. Y lo que está haciendo, perdón, cierro con esto, Dale. las Fuerzas del Cielo a nivel nacional, que por supuesto no se ganan esos lugares oficiales, es ser la ambulancia, ¿no? Es agarrar a los heridos o a los que miran Carajo Stream y les entusiasma Milei y conectan por ese lado y se suman a las Fuerzas del Cielo. Bárbaro. No de todas las listas quedaron apartados, de la lista de lo que podían entrar al Movistar Arena, estuvieron incluidos. Totalmente. No es poco. Querida Victoria, además, y querido Emilio Laszlo, nos volvemos a encontrar en 15 días. Vaya uno a saber con qué. El día del cumpleaños del presidente de la Nación, 22 de octubre, 4 días antes de las elecciones ¿Y qué intermedias. hacemos para el día del cumpleaños del presidente? Le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Yo no. Vamos a soplar una bengala, como hace él cuando Vamos a sopla soplar una bengala. la torta. No, estamos pensando. Yo estoy muy ansiosa porque llegue el 26 a las 18 y ver esos resultados. No, porque, y sí, por favor. porque estamos hablando sobre la nada todavía. Pero bueno, nos vemos el 22. Qué incógnita, nos vemos el 22. Amigos, amigas, vuelve aquí Argentina Cabaret con Gaby Borrelli a la Ciudad de La Plata. Edición especialísima para conmemorar los 80 años del 17 de octubre y por eso Gaby va a estar acompañada con una gran invitada, Julia Rosenberg.
Es el viernes 10 de octubre en Espacio Live. A las 9 de la noche pueden comprar sus entradas por Passline o escaneando el QR en pantalla. Las socias y socios de Gelatina tienen descuento. Les enviamos un mail para que sepan cómo hacer para acceder. A este programa todavía le queda mucho contenido por delante. Se viene la recta final de mi retorno a la pantalla de Gelatina. Los extrañé, ya venimos. Bueno,